Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Hace 2 años, durante la Semana Santa, escuché un programa de radio en el que entrevistaron a unos chicos de instituto. Uno de ellos, cuando le preguntaron por la Semana Santa, afirmaba que no tenía mucha idea, que sabía que se sacaban unas imágenes y creía que después las quemaban. Las confundía con las fallas, al puro estilo de la película Misión Imposible 2. Estas fiestas son un fastidio. Honrar a los santos quemando cosas. Curiosa manera de venerarlos, ¿no cree? Por poco me queman al venir hacia aquí. El segundo de los entrevistados, tenía más idea de que tenía que ver con Jesús de Nazaret, pero lo confundía con la Navidad. Pensaba que era la celebración de su nacimiento. En los últimos tiempos han surgido informaciones en internet en las cuales se aseguran y aseveran que la Semana Santa tiene un origen pagano o es una creación de Roma. Realmente todas estas informaciones son pura ciencia ficción, no tienen ninguna base real. A continuación voy a relataros cuáles son los acontecimientos que dieron origen a la Semana Santa, que a diferencia de la Navidad sí son hechos históricos. La Navidad es una fiesta que se celebra para conmemorar el nacimiento de Jesucristo, el cual no se sabe cuándo fue, tal como dijimos en un vídeo anterior. Sin embargo, los acontecimientos que conocemos que suceden en la Semana Santa los tenemos de las fuentes evangélicas, de los 4 evangelios más antiguos. Pero estos, a su vez, algunos de estos datos son corroborados por fuentes externas al cristianismo. Por ejemplo, lo que Jesús fue muerto por orden de Pilato, lo tenemos en Tácito, en su libro Anales, que también nos recoge que fue en el periodo del gobierno de Tiberio. Josefo, por otro lado, también nos confirma este dato, pero los principales datos que nos confirman que la muerte de Jesús sucedió en la Pascua lo tenemos en los textos rabínicos. Estas fuentes, totalmente ajenas al cristianismo y en las cuales nunca pudieron ser manipuladas, son las fuentes más fiables para indicarnos que al menos parte de lo que aparece en los evangelios es cierto. Además, que gracias a estos datos históricos podemos situarlos en el tiempo. Antiguos historiadores y pensadores cristianos de la antigüedad, como por ejemplo Sexto Julio Africano, Orígenes o un poco más adelante Lactancio, calcularon que la fecha podía ser el 25 de marzo del año 29. Sin embargo, el descubrimiento actual del conocimiento de los datos históricos nos llevan a un margen muy diferente. Por ejemplo, la cuestión de que era Pilato quien gobernaba nos sitúa un plazo máximo hasta el año 36, que es cuando Pilato dejó de gobernar Judea. Y el dato anterior que podemos conseguir sería el año 30. Tenemos ese margen en el que tuvieron que suceder los acontecimientos, entre el año 30 y el año 36. Pero podemos precisar mucho más el dato, gracias a los estudios de astronomía, entre otros, de Kepler y el mismísimo Isaac Newton. Gracias a este estudio, por la posición, que cayese la Pascua en viernes, el 14 de Nisan, pues tenemos que solo pueden ocurrir en 2 fechas, solo 2. Una sería el día 3 de abril del año 33, esa sería una posible fecha de la muerte de Jesús, y la otra posible fecha sería el 7 de abril del año 30. No hay más opciones. Ocurrió en uno de esos 2 años. Personalmente yo me inclino más por el año 30. ¿Por qué? Porque considero, esta es una opinión personal, que encaja mucho más con el relato evangélico del periodo en el que estuvo Jesús evangelizando. También coincide con la profecía de Isaías y con unos estudios recientes que se han producido sobre un terremoto en Israel en esa época. De este estudio, de esta investigación, ya os comentaré en otra ocasión. Bien,
Una vez que ya hemos establecido el contexto y el periodo histórico en que se sucedieron los hechos, veamos las prácticas que se cometen y que no son realmente un mandato bíblico. Por ejemplo, la Vía Crucis o Vía Dolorosa. Es una práctica de devoción y oración que ejercitan la mayor parte de las iglesias cristianas, sobre todo la católica, en el cual no viene referido en la Biblia. El origen viene de la madre de Constantino, que ella, Helena, acudió a Jerusalén. En aquella época no se llamaba Jerusalén, se llamaba Alia Capitalina. Jerusalén fue completamente destruida después de la rebelión de Bar Kokhba en la década del 130 de nuestra era, y después fue reconstruida como Alia Capitalina, que era una ciudad completamente romana. Pues bien, Helena fue a Alia Capitalina y quiso investigar sobre dónde habían sucedido los acontecimientos de la Semana Santa, de la Pasión de Cristo. No sabemos realmente las investigaciones de esta patricia en qué consistieron, pero ella estableció los puntos en los cuales se habían sucedido los distintos hechos. Y estos acontecimientos fue lo que se llamó la Vía Crucis. Lo que pasa es que se fue adornando con el paso del tiempo mediante ciertos hechos que pertenecen más a la tradición. Por ejemplo, las tres caídas que aparecen en las estaciones son 14 estaciones originalmente, aunque después se le añadió una 15ª estación. Pues bien, las tres caídas no aparecen en la Biblia. Entonces es un invento que no tiene un contexto histórico. También una de las estaciones se representa la imagen de la Verónica. O sea, la Verónica es esta leyenda, que es una leyenda de origen medieval, que posiblemente viene influenciada por la Vera Icona, pues era lo que era la imagen de Edesa, y quizás esté relacionado con la sábana santa, que eso ya lo trataremos más adelante. Pues bien, es una mujer que durante lo que es el recorrido de la cruz, pues le da a Jesús una toalla, y al limpiarse queda su imagen marcada en lo que es esta toalla. Eso es lo que es la Verónica, pero no tiene un contexto histórico. Esto es una leyenda, como digo, de origen medieval, y aparece. Otra de las estaciones que es inventada es cuando Jesús cae y María lo recoge. Esto también lo podemos ver, al igual que lo de la Verónica, en la película de la Pasión de Mel Gibson. Sin embargo, como digo, no tiene un origen bíblico, sino un origen tradicional. Finalmente, en el año 1991, Juan Pablo II hizo una reforma de esta Vía Crucis y sí la adaptó a lo que era el contexto histórico. Lo que ocurre es que realmente se sigue utilizando lo que es el Vía Crucis tradicional allá donde lo puedas observar. Otra costumbre que se sigue en Semana Santa sería la tradición de comer pescado. Esta tradición no es de origen cristiano ni siquiera judío, es de origen romano. Concretamente, venía del culto a la diosa Venus. Que en Roma pues hacía este rito, y los cristianos la adaptaron. Y la prohibición de comer carne, que esto viene, digamos, desde el miércoles de ceniza durante la cuaresma, que serían 40 días que vienen a representar los 40 días que pasó Jesús en el desierto, el número 40 aparece en la Biblia en muchas ocasiones, pues los viernes de este periodo no se puede comer carne y se debe ayunar y hacer penitencia. Pues bien, nada de esto aparece en la Biblia. De hecho, el mandato, digamos, cristiano original sería comer cordero. De hecho, Jesús comía cordero en la última cena, porque se estaba celebrando una cena de Pascual que él le había adelantado. Que esto lo hablaremos ahora enseguida. Además, en la propia Biblia, en Timoteo 4, pues tenemos la mención de que no se debe, rechazar ningún alimento, nada debe rechazarse, porque todo es bueno si se toma dando gracias a Dios. Por lo cual, ayuno, esta prohibición de comer cordero no tiene realmente un origen bíblico, sino que es una cuestión más del rito propio cristiano que se puso, digamos, más adelante. No obstante, el ayuno sí se debe decir que es una práctica común en las distintas religiones. De hecho, los esenios lo hacían, o los propios nazaríes. Y además, los cristianos lo celebran desde muy principio. Tenemos un documento, un tratado que se llama la Didache, que fue sus fragmentos más antiguos, sus dos fragmentos más antiguos fueron encontrados en Oxford y Rinco. Hoy en día se conservan en Oxford, en la biblioteca de Sackler, y este tratado, llamado Didache, como digo, es muy antiguo, pertenece al siglo I, como muy tardar al principio del siglo II, y es un tratado de carácter apostólico, una especie de catecismo primitivo en el cual se determina el ayuno los miércoles y los viernes, y también el domingo como día de fiesta en relación a lo que es el día de la resurrección de Jesús. Por lo cual, estas afirmaciones que la festividad del domingo no es realmente cristiana, sino que es un invento pagano, es mentira. Ya los cristianos primitivos lo hacían, y lo tenemos gracias a este documento, como digo, del siglo I.
Y por último, otra cuestión no menos importante sería algo que va en contra de los preceptos bíblicos más fundamentales, que sería lo que es la adoración que se procesa a las imágenes en Semana Santa. Se suele aseverar que esta devoción es simplemente una cuestión de respeto, pero eso no es lo que observamos. Cuando se observan esta devoción a las imágenes, vemos que llega a un punto que se adoran las propias imágenes. Eso es una idolatría pura y dura, lo cual es algo prohibido por esas propias creencias. Y realmente, ya sin entrar en detalles, no hay nada realmente más que podamos decir que no pertenece a lo que sería el rito original cristiano, lo que se refiere a la Semana Santa. Por lo cual, todas estas afirmaciones que dicen que la Semana Santa es toda una copia de ritos paganos o un invento de Roma es falso. Y ahora vamos a ver qué aconteció exactamente durante esa semana. El domingo, el conocido como Domingo de Ramos, Jesús hizo una entrada desde Betania a Jerusalén subido en un pollino. Esto venía a cumplir una antigua profecía en la cual el Mesías entraría en Jerusalén y sería aclamado por las multitudes subido en un burro. El lunes es cuando se produce el famoso suceso de la limpieza o la purificación del templo, en el que Jesús echa del patio de los gentiles a los cambistas y mercaderes que había allí. Esto, para que la gente lo entienda, en el antiguo templo judío, pues había una zona que era el patio de los gentiles, que era donde estos supuestamente podían ir a orar. Sin embargo, en la práctica se había convertido en un lugar donde se ejercía la mercadería de animales que iban a ser después sacrificados en el templo, a unos precios abusivos, y todo era realmente una mafia controlada por los sacerdotes saduceos del templo, sobre todo por Anás y Caifás, los sumos sacerdotes que había en aquella época. Seguidamente fueron otra vez a dormir fuera de Jerusalén, en Betania. En ningún momento de la semana durmieron en Jerusalén. El martes se produce también otra predicación en el templo y se enfrenta a los escribas y fariseos y da uno de los mejores discursos que se han dado jamás en la historia. Y también anuncia su muerte el viernes. El miércoles se queda en Betania, no se sabe que cometa, digamos, algún hecho trascendental. Los acontecimientos principales comienzan el jueves. El jueves Jesús manda a sus discípulos a preparar la Pascua. Manda a 2 de ellos a buscar a un hombre que estaría con un jarrón de agua. Este dato, que parece que no tiene importancia, realmente se la tiene, porque nos da una información en dónde iba a ser el cenáculo. En aquella época las mujeres eran las que se encargaban de llevar el agua, los hombres no lo hacían. Por lo tanto, que un hombre fuese el que cargaba el agua significa que era un sirviente, lo que nos indica que era una familia adinerada, el lugar en el que se iba a celebrar la última cena. Jesús adelanta la Pascua un día porque sabía que iba a morir el viernes, como ya había anunciado. Tiene toda la lógica, por lo cual esta cena era una cena de Pascua judía, la cena del Sedar, del Pesaj, que es como realmente se llama. En esta cena que los judíos celebran para conmemorar lo que es la salida de Egipto, tienen una serie de ritos muy concretos y que se ven reflejados en parte en lo que es la celebración que viene reflejada en la Biblia. Por ejemplo, el pan que se usa en esta ceremonia con la que Jesús establece la Eucaristía, es el pan que usaban los judíos en la cena, el pan ácimo. También podemos saber que tomarían hierbas amargas, que hoy en día pues se suele usar lechuga, nabo y el cordero pascual sacrificado debidamente. Hay quien dice que ritualmente en el templo se celebraba, digamos, lo que era el sacrificio el día siguiente. Pero esto ya hoy en día se sabe que por la cantidad de gente que acudía a Jerusalén en aquella época, realmente los sacrificios tenían que empezar el lunes o el martes. Por lo cual era totalmente viable que el jueves ya tuviesen el cordero preparado. Pero uno de los datos más importantes que la gente no suele conocer es que los judíos usan 4 copas en la celebración del Sedar. Estas 4 copas tienen cada una su significado, y la que Jesús utiliza para lo que es el establecimiento de la Eucaristía sería la tercera copa, la que se toma justo después de la comida, y es llamada la copa de las bendiciones. Aquí, en este momento, Jesús fue cuando hace un cambio en lo que era el rito judío y establece la Eucaristía. También establece su último mandamiento. Él había establecido como un gran mandamiento el amaros los unos a los otros. Sin embargo, en este momento lo amplía como amaros los unos a los otros como yo os he amado, y se convierte en el mandamiento principal de Jesús.
Después ejercita un canto que también es tradicional de lo que es el rito judío, y no toman la última copa. Jesús dice que no volvería a tomar el fruto de la vid hasta que se encontrase con ellos en el reino de los cielos, por lo cual sabemos que la cuarta copa no la llega a tomar. Y esto tiene un significado simbólico muy importante con lo que sucedió después en la pasión, en la muerte, cuando no quiere tomar lo que es el vinagre para no, digamos, para no tomar la copa de la consumación. Tiene un significado simbólico realmente. Después de la cena, acuden al Monte de los Olivos. Aquí es donde se produce el prendimiento, la tentación de Judas, que como todos saben, pues le da el beso con el cual identificarlo. Esto hay mucha gente que no lo entiende, pero es que en aquella época no había televisión ni fotografías. La gente no sabía quién era Jesús. Quizá había oído hablar de él, pero no lo podía identificar, digamos, y menos de noche. Y con la cantidad de peregrinos que había, digamos, en el Monte de los Olivos en aquella época. Jesús es prendido y llevado ante Caifás. Después de Caifás va a Pilatos y este lo manda a Herodes Antipas, que lo devuelve una vez más a Pilatos. Pilatos, intentando calmar, digamos, a los sacerdotes judíos que pedían la muerte de Jesús, lo condena a la flagelación. Su idea era que estuviesen satisfechos y ya poder soltarlo. Sin embargo, los líderes judíos no querían esto, querían que lo condenase. Entonces Pilatos, cometiendo un acto que es antijurídico en la legislación romana, que es condenar a una misma persona 2 veces, pues acaba condenando a la muerte porque se ve atrapado, porque ya había tenido problemas que sabemos gracias a Filón y al propio Josefo, y no quería, digamos, tener más problemas en lo que era su gobierno, y acaba cediendo a los magnates judíos y lo acaba entregando a la muerte en la cruz. Sabemos que la muerte se tuvo que producir antes del anochecer. No sabemos exactamente la hora, dice la hora nona, que pueden ser sobre las 3 de la tarde aproximadamente, y digamos, después tienen que llevar el cuerpo a prepararlo antes de la puesta de sol. Esto era muy importante porque para los judíos el día comenzaba al ponerse el sol, por lo tanto llegaba el Sabbat y no podían, digamos, ejercer trabajos. Entonces José de Arimatea, Nicodemo, María Magdalena y otra María, que posiblemente era la María de Betania o otra, que una de la madre de uno de los seguidores, pues llevan a Jesús a un sepulcro, lo envuelven en una sábana nueva que compra José de Arimatea y le preparan el cuerpo, pero no les da tiempo a terminar la preparación del embalsamamiento porque les llega el sábado. Durante el sábado, la información que tenemos es que los judíos hacen que haya unos soldados cuidando la tumba. La tumba es cerrada con una piedra y sellada. ¿Por qué? Porque como Jesús había anunciado su resurrección, pues temían que los discípulos robasen el cuerpo. ¿Qué sucede el domingo? Pues el domingo, al tercer día, no 3 días después, como se suele decir, porque 3 días después hubiese sido el lunes, sin embargo, al tercer día, sucede que las mujeres, entre ellas María Magdalena, no sabemos exactamente quién es más, porque los evangelios se contradicen un poco ahí, acuden a la tumba. Se encuentran que los soldados han huido, la piedra está apartada y el sello roto. Aquí aparece un personaje, o dos, porque también no queda claro en los evangelios, en el cual puede ser identificado como el propio Jesús o un ángel. Y les dice que no busque entre los muertos a quien está vivo. Acuden a buscar a los discípulos y estos no las creen, salvo Juan y Pedro, que acuden corriendo a la tumba y se encuentran la tumba vacía. Bueno, no se la encuentra tan vacía. Realmente encuentran allí la sábana que José de Arimatea había comprado, se la encuentran extendida, y el sudario que había sido puesto en su cabeza al bajar el cadáver y el traslado. Lo encuentran doblado en un lado. Y estos objetos quizá hoy en día nos hayan llegado, pero eso es una cuestión que trataremos en el futuro. Bien, después de esto aparecen una serie de supuestas apariciones de Jesús a sus seguidores y es el comienzo de lo que es la era cristiana. Esta semana realmente podemos decir que es fundamental en la historia de la humanidad. Sea no uno creyente en el cristianismo, los acontecimientos que sucedieron en esa pequeña región del mundo cambiaron la historia humana por completo. Por lo cual creo que era muy importante que la gente conociese exactamente lo que había sucedido y entender el suceso histórico, el momento histórico en el que ocurrió. Pues bien, ya aquí termina el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en otra ocasión. Chao a todos.